Muy buenos días a todos los que ya están con nosotros en la plataforma de la Palabra del Caribe. Les saluda Martín Iglesias desde la bella ciudad de Cancún, Quintana Roo, con un clima agradable, por supuesto. Recuerde mi recomendación: antes de hablar piense, o piense antes de hablar, cualquiera de las dos formas es correcto. Vamos a llevar hasta usted un programa más en la palabra de Pepe Ramírez. Buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días al auditorio. Hoy es jueves 24 de abril del 2018. Ya tenemos las portadas, los titulares. Y como cada jueves tenemos la grata presencia de nuestro buen amigo Josh Huber. Muy buenos días, gracias por grata presencia. 26 de abril hoy, ¿verdad? 26 de abril. Ya, espanta. Sí, me espanta. Sí, pues ya rápido, viene, ¿no? Sí, no, 4 meses y ¿qué hay? ¿Y qué ha habido? Muertos. ¿Qué ha habido? Muertos. Sí, no, muertos. Inseguridad ya es una palabra común y corriente en nuestras bocas. Oye, George, ¿cómo nos percibe la comunidad europea? ¿Cuáles son las noticias que bueno, desafortunadamente a veces tienes que transmitir hacia el viejo continente? Qué bien que lo mencionas. Desafortunadamente, por supuesto, están enterados de lo que pasa aquí, por eso son los noticieros. Entonces, ya acaban de decir esta mañana con un comentario directo en la radio, en un enlace con Francia, que Cancún sobrepasó la ciudad de Acapulco en el estado de Guerrero en materia de violencia. Ya tenemos una reputación bastante fea. Ayer recibí a un señor que llega de la República Checa y tuvo recomendaciones de cuidado, Cancún no es seguro, México no es un país. No, ya hay que realmente ponerse las pilas para recuperar esto, porque estamos echando a perder el pan de cada día. Vivimos aquí de nuestra reputación, de nuestra historia, de nuestro turismo, de nuestra belleza, pero el clima de inseguridad hace que la gente no van a querer llegar más ahí, y hay muchas alertas, muchas alarmas, y es dramático esta situación. Dramático. Qué lamentable, ¿no, Martín? La situación está pues un poco complicada para todos, sin embargo hay que hacerlo notar. Esto pues todo es atribuible a las cuestiones del crimen organizado. Muy raras veces es una cuestión que tenga que ver con la inseguridad hacia la ciudadanía. Claro, por supuesto, tiene razón, pero también hay otras alertas en las cuales pues yo no me esperaba. Recibimos críticas sobre nuestro medio ambiente. Fíjate, nuestras playas ya no son como antes, son sucias, y ándale que critican todo. Y como lo dijiste, es muy desagradable para mí. Desgraciadamente tengo que decirlo eso. Y estoy siempre defendiendo a este país que amo, que voy a querer hasta la muerte, pero realmente es difícil argumentar, decir no es cierto, si hacen esfuerzo para... No, hasta las playas nos están criticando. No, pues imagínate, no solo eso, sino en todo el estado, el problema que hay en todo el estado medioambiental que nadie ha destacado. Aquí lo hemos comentado en varias veces, desde Holbox hasta Bacalar y toda la bahía de Chetumal también, la contaminación tan grande que tiene. El manatí Daniel ya no sabe dónde estar, si en la laguna Guerrero o pasarse hacia lo que es el mar, por la situación tan crítica que se vive en el sur del estado en cuestión del medio ambiente. Y no dejemos de notar lo que está pasando en Isla Blanca, una devastación completa al amparo de no sé quién. Nadie dijo nada cuando venimos a ver todo ese verdor que existía. Si hace un sobrevuelo usted o viniendo de la ciudad de Miami y pasa por esa parte para aterrizar en el aeropuerto internacional de Cancún, va a darse cuenta toda la devastación que hay en Isla Blanca. Hasta los precios, Martín, los precios. Fíjate que Cancún siempre, Tulum fue un destino, vamos a decir, de mochileros al principio. Ya no es, porque los precios en Tulum son carísimos. Hospedaje ahí es carísimo. Entonces, hasta esto, hay una guía muy internacional para los mochileros que viajan a través del mundo con poco dinero, pocos recursos, y que van de un punto a otro, y cómo tomar el autobús, dónde tomar un tren,
de manera económica se le ofrecen soluciones para viajar. Y está escrito, por favor, sáltense Tulum. Es caro, ya no es como antes. Entonces hay que ver todo este aspecto, hay que retomar todo esto de manera pues positiva, vamos a decir. Hay que poner rangos, hay gente que ofrecen hospedaje, precios que no tiene razón de ser. Pues sí, hay una situación. David Martínez nos saluda, dice buenos días, ya llegué. Martín Gabriel Utelaín Vega dice buen día, saludos. Macarena Goicoechea, saludo a los tres. David Martínez dice, es una pena que como ciudadanos no estemos seguros ni con los policías, ya que ellos mismos están involucrados en la delincuencia. Bueno, es una situación también ahí, decíamos ayer con la candidata a la Diputación Federal por el primer distrito, acerca de lo que significa la seguridad para los ciudadanos, ¿no? Ella, con la experiencia que trae, pues puede hacer mucho. Pero no solamente quiero destacar aquí, quiero aprovechar que estamos hablando de este tema de inseguridad. Bueno, antes voy a leer el comentario que nos escribe Macarena Goicoechea. Resulta difícil entender por qué hay tanta falta de acción gubernamental respecto al cuidado del medio ambiente y cómo la inteligencia, pregunta, de Estado no entiende que estamos matando la gallina de los huevos de oro. Pues tienes toda la razón. Saludamos a Isaac Hanix también que nos ve y a Raúl Bautista Escobar, claro, que ya se conectó. Decía que tenemos que destacar esta situación de que hay aquí en el estado de Quintana Roo 6 compañeros periodistas que trabajan en medios de comunicación que prácticamente están ahí amenazados. Ellos han sido amenazados, no sabemos, todavía las investigaciones no se concluyen, pero quiero notar aquí al menos 6 que tenemos en la lista. Tenemos a Pedro Canché, que tiene su portal, a Mir Ibrahim también, ¿cómo no? Por supuesto, también está amenazado lo que es César Guzmán de Noticaribe, Santiago Rodas, que tiene su página individual, Irma Ribón, que está en la Jornada Maya, y Tina Pinzón, que tiene su propia página. Digo, de los que yo me acuerdo, son 6 periodistas o 6 compañeros de medios de comunicación que se han acogido a la protección de la justicia porque han sentido amenazada su vida por el ejercicio que ellos tienen. Imagínense ustedes la situación tan insegura que hay en el gremio, y por eso hablaba de un tema en una conferencia que di acerca de la censura y autocensura como periodista que te tienes que poner. La situación de ayer de los muertos que encontraron encajuelados, 3 y 3 en el interior de un auto, pues también fue atroz, completamente atroz, ¿no? Fíjate que voy a retomar un poquito lo que comentabas en el sentido de que hay versiones, son versiones, son tesis, de que circunscriben este problema a grupos delincuenciales. Y es posible que así sea. Es posible que la situación pareciera indicar que apunta hacia ahí. Pero ¿sabes cuál es lo preocupante? Que no hay una investigación concluyente que así lo determine. Eso es lo más grave del asunto. No hay resultados de las autoridades encargadas de de atender estos delitos, y desafortunadamente también el panorama a futuro no es esperanzador. No hay un cambio, no creo que vaya a haber un cambio. No. La expectativa es inclusive creo que en la misma tesitura probablemente se incremente más, ¿no? ¿Crees que hay migración por la violencia? ¿Crees que hay migración? Algunos dicen que es efecto cucaracha, otros hablan de precisamente esta atomización de los grupos, unos grupos delictivos, pugnas entre ellos, pero todos son tesis, son especulaciones. No hay algo ante estos hechos. Lo único que encuentras es el silencio de la autoridad. Es lo más lamentable. Oye, pero y cuando hay silencio de la autoridad, se genera una serie de rumores, porque no hay información. No hay información como esa. Ahora, te pregunto yo, si hay gente que vive aquí en Cancún o en la Riviera Maya que ya se está yendo del estado. Sí, ya se está yendo, cuando menos está sacando a las familias, y evidentemente el tema de los negocios pues los obliga a que cuando menos el jefe de la familia se quede. Pero muchos de ellos están yendo a Mérida. Ahí está la investigación para los medios de comunicación, jefe de información. Si usted está enterado de cómo está la migración, si bien es cierto que está llegando por personas cuestiones de seguridad, por cuestiones de seguridad, sería interesante saber
¿cuántos empresarios o cuántas personas de negocios o cuántas personas que se sienten amenazadas se van a vivir a otro estado? Dígase Yucatán y dígase Campeche. Como sucede en los países de guerra, ¿no? Que hay esa... Exactamente, quería retomar lo que había dicho y declarado con usted la última vez, que me parece la situación, porque estamos frente a una falta de comunicación. Se podría suponer que estamos en esta situación a propósito. Es muy grave lo que estoy diciendo, señores. Una situación que se degrada de manera voluntaria para que en algún momento llegue El Salvador con una bandera de color X, diciendo yo te limpié tu ciudad, Entonces hacen que la situación es inevitable, y llega El Salvador. Esta práctica política se ha visto en varios países. Desgraciadamente, yo lo he visto de qué manera se manejaba esto en varios países de África. Entonces, común y corriente, poder pensar que estamos en esta situación. Hasta ahí. Y hasta ahí viene lo que sea, con el color de su bandera que sea, y vamos a decir gracias, Señor. Porque Cancún, Quintana Roo, sigue siendo muy atractivo políticamente, económicamente hablando, es un punto muy estratégico y que da mucha ganancia. Así es, David Martínez dice, bueno, a Tina Pinzón hasta golpes le dieron los taxistas por documentar las agresiones de los taxistas a Uber. Bueno, ahí está, él estuvo ahí testificando esa situación. Y hablando de los taxistas, ¿saben cuánto se va a gastar el gobierno del estado a través del IECRO por la consulta? La suma de 12.746.649.62 pesos para una consulta en un municipio como es Benito Juárez. ¿En qué lo van a gastar? En la consulta para saber si las plataformas de transporte se quedan o se van. 12 millones. 12.746.000, te lo repito otra vez, 649.62 pesos. Bueno, señores, ¿cuáles serían los taxistas, no? ¿Y cuáles serían este gasto? ¿Cuál sería el concepto aparte de imprimir en la boleta? Ese nada más es, la consulta es lo que pidió el Instituto Electoral de Quintana Roo ayer, le solicitó en una sesión extraordinaria que tuvieron a la noche de ayer, para solicitarle a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado esta cantidad para poderle realizar la consulta que mandó el Ejecutivo. ¿Pero en qué se basan? En toda la operatividad, en la logística Otra que van a vez hacer. una estafa, por favor. ¿Tú crees? Sí. Bueno, Manuel Ramírez nos dice alguna noticia acerca de los zancudos que hay, que ya invadieron la ciudad. Pues es una consecuencia de las lluvias y la falta. Yo creo que no tienen en la Secretaría de Salud el líquido para hacer las fumigaciones. Cuando menos antes nos ahogaban cada mes con este tipo de fumigaciones. Ya estoy hablando como que estoy extrañando lo de antes, ¿no? Sí, pero es normal. Ya me preocupa. Es normal, el municipio no, ya me preocupa. El municipio es verde. Ya me preocupa extrañar lo de antes. Sí, pero tú estás exagerando. El municipio es verde, es ecologista, no quiere matar a los mosquitos. Ok, sí, entendido, ya es entendido por eso. Bueno, dejemos que las víboras, tepocatas, cucarachas y demás invadan la ciudad. Bueno, las ratas ya están, ¿no? Sí. Las ratas cada día son más grandes. No sé si las has visto. Cada día son más grandes. Sí, antes eran unas ratitas así. No, la veo cada vez que paso en la avenida Perú. Es que son más jóvenes ahora. Sí. Son más grandes. Son canguros. Bueno, casi a canguro. Catherine Ender nos dice, buen día, saludos. Es muy lamentable lo que se vive en Quintana Roo. En Cancún ya hay mucha inseguridad. Por donde vivo, nos dice Catherine, hay mucha inseguridad. Por donde vivo a diario se escuchan balas, sale uno con temor a que nos hagan algo, pero no podemos andar conmigo y urge un verdadero cambio en la dirección de los altos mandos. De igual, un verdadero interés en el gobernador para atender esta problemática. El Estado es el principal responsable, lo marca la ley. Se deben coordinar los 3 niveles de gobierno para garantizar la seguridad del pueblo. Bueno, Noemí Abarca también nos está viendo, saludamos a la maestra. Es una situación dura y lamentable. La omisión también es pecado, de acuerdo a lo que dice la Iglesia Católica. Ayer leía una nota precisamente aludiendo al tema de la información que vierte George Buber. Es una radio, ¿verdad? No, son radios, son periódicos, son tele. Comparaba el tema de Acapulco, de Guerrero particularmente, y ayer renunció el fiscal, fíjate.
El Sí. fiscal dijo, no puedo, no doy resultados, hizo una autocrítica y en un ejercicio, me parece que muy profesional, presentó su renuncia. No, pues aquí deberían de renunciar al menos 4. A 4 que deberían. Corrige Catherine, dice, perdón, y con miedo, salir con miedo, no conmigo, sino salir con miedo, dice Catherine, de sus casas, salir con miedo. Es verdad. Protégete, Catherine, protégete. Es verdad, la gente tiene miedo. Y lo que tú decías, angustia, ansiedad, ¿cómo decías, cómo describías? Sí, hay un estado de ansiedad en la población, hay un estado de ansiedad, pues por toda la situación que se vive. También en muchas ocasiones desde aquí hemos hecho esos llamados a los periódicos impresos, sobre todo, de que ya no se exhiban esas fotos porque en un camellón están los estanquillos con esas fotos y los niños a la hora de llevarlos a la escuela pues lo ven, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Es cierto. La cuestión, nos dice Manuel Ramírez, no hay interés del gobernador, parece chiste, pero con Borges sí había control. Isaac Janix dice, qué triste Cancún, lo que estamos viviendo en Cancún, nos dice también, bueno, esperamos que se tome muy en cuenta esta situación, yo creo que los electores tenemos la última palabra hablando en ese sentido y no queremos equivocarnos otra vez. Como también los candidatos tienen que salir, ya que están pidiendo el voto, salir a levantar y exaltar estas conciencias de que se tiene que hacer algo, hay que promover el tema de la democracia participativa. Me parece que todos los candidatos están justo a tiempo para despertar esas conciencias y exigirle a los gobernantes lo que por ley nos corresponde, que es garantizar la seguridad. Sí, la sociedad ya tiene temor, ya está espantada, la sociedad, no estamos alarmando a nadie, es una situación que nos dicen a diario, nosotros estamos en contacto con la gente y con los sectores sociales también. Va a haber un debate de los candidatos al Senado y a la Diputación, pero ya no queremos escuchar más promesas, lo que necesitamos es solución. Nos dice Damián Ortega, buenos días, buen día a la mesa también, dice Isaac Janix. Un punto, señores y amigos que nos escuchan, muchos de ustedes oyeron el debate de los candidatos a la presidencia de la República de este país. Y vieron que había una propuesta que todos conocemos, que es una cierta amnistía de la parte del señor López Obrador. Pienso que en esta situación hay que ver las cosas tal cual. Declaramos la guerra a los narcotraficantes, los cárteles. Podemos admitir que ganaron la guerra y encontrar una solución de paz. Muchos ponen en opuesto a López Obrador la situación en Colombia que se trató de hacer. No era distinto en muchas cosas la situación que pasó en Colombia, y es cierto que no funcionó al 100%, pero sí hubo unos drásticos cambios. Es cierto que aunque declaramos una amnistía o una cierta paz, no vamos a arreglar el problema y no hay una solución idónea en este problema, pero hay que ver de qué manera se puede limitar. Y yo pienso que hay que declarar, hemos perdido la guerra, y ver de qué manera podemos construir un país con esto que es la gran problemática que conocemos, sabiendo que esta problemática es una problemática económica. Con muro o sin muro, los Estados Unidos van a ser nuestros clientes. Con muro o sin muro, la droga se va a distribuir y vamos a tener armas. No vamos a arreglar de un día para otro este problema y creo que nunca se va a arreglar. David Martínez dice, ¿cómo podemos vivir tranquilos con estos mandos? Carlos Calzado, saludos amigos. Macarena Goicoechea, el problema, querido Pepe, es que la falta de resultados nos hace sospechar de complicidades productos de la corrupción. Y entre paréntesis dice, a todos los niveles, incluidos los más altos. Pues los ciudadanos no entendemos la gobernabilidad, entre comillas, de un estado en el que el crimen organizado se burla de las autoridades dejando muertos públicamente en plena ciudad, y yo le añadiría a Macarena Goicoechea a 200 metros de lo que es las instalaciones de seguridad pública del municipio de Benito Juárez y el C4 que también está ahí a un lado. Entonces la situación está muy crítica. Abonando a tu comentario, George, esto es como cuando dejas caer un vehículo. Cuando tienes el vehículo, no le das mantenimiento, no le das cambio de aceite, no le cambias las bujías, no le compras su llanta, ¿no? Se te va cayendo el vehículo. Cuando lo quieras levantar, ya va a ser difícil. Fíjate que Carlos Calzado también habla, el tema de la amnistía no solamente está enfocado al
al tema del narcotráfico, sino Sí. hay algo muy importante que dice aquí Carlos Calzada, desarmó al ELN. Al Ejército de Liberación Nacional. Así es, entonces, el tema de los grupos delincuenciales sí son un factor importante en este caldo de cultivo, pero que se complementa con algo que acabas de comentar, precisamente la corrupción de las autoridades. Ese es el problema más grave, ¿sí? Si cada quien hace su parte, esto no fuera un caldo de cultivo, ¿sí? Porque ya lo vimos ahora, hay detenciones de elementos policíacos que se están confirmando precisamente ayer en la investigación, de que sí tuvieron que ver con la desaparición de estos sudamericanos, que es un hecho lamentable. Lamentable. Desde este lugar yo creo que hacemos un llamado para que la ciudadanía, la sociedad en general, tienda la mano al gobierno, de los 3 niveles de gobierno, para decir, aquí están mis manos para ayudar, gobierno federal, gobierno del estado, gobierno municipal, aquí están mis manos para ayudar, aquí están mis ideas, aquí está mi estructura, aquí está mi plan, aquí está mi programa de desarrollo, lo que necesites, gobierno, estamos aquí para ayudarte. Queremos tender la mano, la sociedad tendiéndole la mano al gobierno para poder ayudar, porque sí es cierto, no es una cuestión de este momento, es una cuestión que ha venido como un caldo de cultivo y ya llegó el momento de la fermentación y como una olla de express explotó y está explotando. Los únicos que estaban haciendo una contención al avance de los grupos delincuenciales eran las Fuerzas Armadas. Poco a poco se han ido reincorporando a sus cuarteles, toda vez que también es un tema del marco legislativo. No han encontrado hasta el día de hoy un marco legislativo que a ellos les brinde seguridad en su actuar. Ellos, en este caso, las fuerzas castrenses tienen pues ciertas funciones que están establecidas en la Constitución, y lo único que ellos están pidiendo es darles el marco legislativo para poder actuar. Al no haber esta contención, el avance de los grupos delincuenciales se ha triplicado, por ende tenemos una alza de 4 veces más de todas estas ejecuciones, y desafortunadamente creo que aquí también tiene toda la razón el general Cienfuegos cuando plantea de que a raíz de la intervención de las fuerzas castrenses hay 12,000 elementos del ejército y marina que están siendo procesados en la tesitura de violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo único que piden es que se apruebe esa ley de seguridad interior. Es un tema ahí que ellos han clamado. Mientras esa situación no se apruebe, la intervención de las Fuerzas Armadas en este país va a ir, como está sucediendo ahorita, interviniendo menos, ¿no? Y entonces, por consecuencia, el crimen organizado va a ir avanzando. Como una consecuencia lógica. Entre Tavo nos dice, hoy los delincuentes están apoyando indirectamente a quienes le están ofreciendo falsas esperanzas. Carlos Calzado nos dice, hay que recordar que la génesis de los Zetas se dio desde el gobierno federal de Calderón. Manuel Ramírez, Morena es el único partido que se opone a la ley de seguridad interior. ¿Dónde está su compromiso con la sociedad? Pregunta, solo buscan su raja política. Y Damián Ortega nos dice, programas como estos sirven para hacer eco de los miedos y que las autoridades sepan que sí hay un malestar colectivo. Sí lo existe, nada más que muchos no levantan la voz por lo que acabamos de decir. 6 compañeros de medios de comunicación amenazados y están ahorita bajo la justicia federal, bajo la protección de la justicia federal, precisamente por cumplir con su labor. Y ha habido agresiones a medios de comunicación en sus inmuebles. Por esto tenemos la Jornada Maya, Canal 10, el mismo Keki también, sí, ¿no? Entonces hay que puntualizar ese tema, ¿no? Recordar en qué rango estamos hablando de corrupción sobre 180 países, sabiendo que el 180 es el país más corrupto y está en África, Zambia. México tiene el rango 135. Hablando de esto, no, lo que nos falta es la comunicación, pero la comunicación entre nosotros. Sabemos que aquí pues no tenemos resultados, no nos comunican lo que pasa, no investigan, pero es una falta de comunicación. Entre las autoridades que tienen que mantener una cierta seguridad, también no hay comunicación. Y hay muchos ejemplos en los cuales todas las corporaciones que están por mantener el ejército, las policías, inteligencias, CISEN, aquí para nombrarlos,
hay entre ellos una comunicación y esto hace que él sabe quién, dónde, pero por supuesto que aquí lo saben, no actúan, pero falta de comunicación porque hay una retención de información. Entre Tavo dice, en lugar de juzgar uno a otro expresidente, hoy tenemos que poner manos a la obra como ciudadanos responsables. Tiene razón, sí, yo creo que la sociedad tiene que tender la mano a los gobiernos, sean municipales, estatales o federales, para poder contribuir con las herramientas que tenemos, que también es información, como bien decía George Goober, que es información, podemos tener información desde donde usted esté, la manzana en la que esté, en la colonia que esté, en la región que esté, desde ese lugar usted conoce prácticamente quiénes son los que están operando ahí. No se trata de ponerle el dedo a nadie, se trata de que todos nos cuidemos entre todos para poder tener la seguridad. Pienso que unirnos, y ayer usted decía de manera totalmente inteligente, ¿y por qué no hacer una manifestación de todos los que están, que no están contentos para que nos ven? Una manifestación pasiva, por supuesto, pacífica. Como debe ser. Como debe ser, y para solamente protestar, para decir basta. Pero hay que unirse, hay que bajar, hay que mostrarnos, basta. Como debe ser. Hugo Hernández, saludos Pepe, excelente programa. Y Macarena Hugochá dice, he escuchado testimonios de policías que aseguran que sus propios mandos les dan línea, entre comillas, e incluso que dentro de la misma corporación existen infiltrados de la mafia que amenazan a los policías que intentan hacer su trabajo. Además de que sueltan a los malandros que ellos detienen. Los policías se sienten inseguros y afirman que no pueden hacer su trabajo y que llegan a temer por la seguridad de los mismos y de sus familias sin protección del Estado. Bueno, por eso es que también es una verdad lo que se está viendo ahí. Entramos a la litis porque se nos está yendo el programa. La verdad, sus comentarios son súper mega importantes para nosotros porque tenemos que poner manos a la obra, como dice Tavo Entre, para poder solucionar estos problemas que hay ya en la ciudad y en el Estado. Luces del siglo, reduce Federación facultades del Estado. Con la nueva reforma retoma control sobre la limitación de ecosistemas costeros. Bueno, volvemos al punto, como hay una situación crítica en el ecosistema, desde lo que es la isla de Holbox hasta la laguna de Bacalar, dice la Federación, ahora permítame acá, pero la Federación, ¿qué puede hacer con la Semarnat y la Profepa, donde también hay un nido de corrupción? Pues sí, y como lo decías, antes veíamos Tlacuache en Quintana Roo, ahora puras ratas. Dice Tavo, una AC enfocada a seguridad. Bueno, ahí los abogados serían los que nos recomendarían qué podemos hacer para hacer una AC enfocada. Yo creo que hay una AC enfocada a la seguridad, ¿no? ¿O no hay ninguna aquí? No, tendría que ser de ciudadanos. Y sí, creo pero que existe, ¿no? Sí, hay una que está conformada de policías y también hay una que representa algunas negociaciones, pero tiene que ser más ciudadano. Tiene que ser más ciudadano. Los ciudadanos tenemos que tomar el control. Ni de policías ni de patrones, más ciudadano. Tenemos que tomar el control los ciudadanos, si no esta ciudad se nos va a ir al borde del ocaso. Costará consulta 12.7 millones de pesos. Es lo que comentábamos acerca de lo del IECRO, ¿no? Entonces, escándalos. Es lo que trae Luces del Siglo. Novedades de Quintana Roo. Registran otra vez a Chanito, alcalde. Bueno, la fiesta sigue, la telenovela continúa en esta situación del PRD y sus propios miembros, porque es el PRD contra el PRD. Aquí no hay una cuestión de que sea otro partido. No hay otro partido que esté dándole acá al PRD, es el propio PRD. Y otra vez va Chanito como candidato a alcalde. En cambios de la planilla, el PRD presentó nuevamente a José Luis Toledo como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez. El IECRO cierra con 5 impugnaciones. Ayer se terminó el plazo para poder registrar a todas las planillas. Digo, se le dio chance a algunos, como al PES, que pues le dieron la instrucción de que formara sus propias planillas, pero ya de manera legal, hasta ayer se podía registrar la planilla. Lo que hace es apeló en este caso la decisión, la sentencia interlocutoria, toda vez que es primera instancia del IECRO, y obviamente se ratifica ahí mismo como su candidato. Me parece que eventualmente, por los antecedentes que existen, van a modificar esa sentencia, y yo creo que sí vamos a ver a José Luis Toledo en las boletas. Bueno, entonces ya está José Luis Toledo, Mara Lezama, Niurka Sáliva, Mario Machuca y Isaac Hanix. Son los 5 candidatos que vamos a ver en las boletas del 1 de julio en la cuestión de la presidencia municipal de Benito Juárez, ¿no? Fíjate que los candidatos independientes tienen una gran oportunidad, toda vez de todas estas situaciones
que se están presentando como opciones las plataformas, creo que es el que puede llegar menos desgastado, en razón de que también hay que comentar que ratifican otra impugnación en contra de Mario Machuca. Se espera también que haya una impugnación en contra de Mara Lezama, y de por sí ya también el tema de Niurka ya venía con que si podía votar o ser votada, era o no elegible. Entonces todos tienen está judicializado este proceso. Exactamente. Yo lo único que pudiera, si logra despertar las conciencias, no hay que perderlo de vista. Candidato independiente. ¿No podríamos organizar, tal cual se hizo, un debate aquí con nuestros candidatos claro, locales? Cuando estén en campaña, a partir del 14 de mayo, lo vamos a tratar puede de buscar, lo vamos a hacer. Entre Tavo dice cámaras de vigilancia en unidades y en los uniformes de los diferentes policías de la tecnología. Claro. David Martínez, que les retiren a todos los policías los teléfonos porque les toman fotos, graban tu carro y no sabemos a dónde va nuestra información. Y Entre Tavo dice correcto, David Martínez, pues sí, los policías son los primeros que te graban, te toman foto y no sabemos si te venden o bueno, te ponen aquí hay que puntualizar algo, Martín. Si el teléfono le fue dado por la corporación, pueden considerarse como un instrumento de trabajo. Pero hay otros si son teléfonos personales, ahí sí ya había que ver esa situación. Hay radios, y si no son radios, hay teléfonos que no es para si no llamar, sino para recibir como el propio uniforme debe traer su cámara. Espeluznante la situación de los 5 cuerpos encontrados en la mañana de ayer, lo que trae por esto, y arresto domiciliario exfuncionario. Estamos hablando de la de Capa y estamos hablando del exsecretario de gobierno también, que también ya tienen su arresto domiciliario. El despertador, se dispararon homicidios doloso, aquí el semáforo delictivo, es una información a nivel federal y a nosotros nos pone pues prácticamente en una situación del primer trimestre del año. Quintana Roo se convirtió en el segundo estado del país donde más aumentó este delito, con un 134%, y el quinto con más ejecuciones del crimen organizado. Ahí sí voy a discrepar porque sí hay estadísticamente se triplicaron. ¿Sí? No podemos hablar de porcentajes porque sí se triplicaron, y es muy fácil. Vayan al antecedente del 2016, 2017 y que comparen los meses en proporción de enero del 2016 con enero del 2018. Sencillamente. Pues ahí está la situación. El Quintana Roo, un debate de pinochos, o sea, sigue todavía con lo del debate del domingo. Bueno, yo creo que es un análisis que se hizo, es la portada que trae hoy el Quintana Roo hoy. Y el Keki, Mendicuti sale de la cárcel, también liberan a Paula González, no solamente Mendicuti, es un tema que sucedió ayer. No tenemos noticias frescas en los medios, salvo novedades y lo que es luces del siglo, porque los demás traen notas de ayer. Sí. Que ya les quemaron los medios digitales. Pues es lo que tenemos en la prensa de hoy. Prácticamente, ¿algo que decir, George? Sí, dos cosas, pero la primera, me parece importante retomar la temática sobre el bombardeo que se hizo de las fuerzas de la coalición Estados Unidos, Francia y Inglaterra en Siria. Desgraciadamente, el 13 y el 14 de este mes. Desgraciadamente, el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, declaró antes el Congreso que no dispone de prueba que demuestre esa acusación. Y eso se basa en un artículo de prensa. Es decir, que el motivo por el cual esas fuerzas bombardearon esta ciudad era por responder a un ataque químico que hizo las fuerzas de Bashar el-Assad. Lo que todo el mundo tragó como información verdadera. Pues esta información después, pues ya lo sabemos, desgraciadamente se basó sobre un artículo de prensa. Es decir, que no hubo investigación, y cuando hubo investigación no hubo pruebas para demostrar que sí hubo un ataque químico. Entonces nos mostraron imágenes que es un montaje total. Entonces ahí le voy. Y estoy diciendo solamente esto. Tomar conciencia es que los periodistas llevan una gran responsabilidad, sirven a los políticos y muchos tienen manchas de sangre en sus manos hoy en día. Y es totalmente condenable. Es sencillo, vamos a decir que los que funcionan de esta manera, yo los llamo las prostitutas del poder.
Entonces estoy condenando a esos tipos de periodistas en cualquier cosa y en cualquier dominio. Los que sirven a los políticos, los que se venden, los que son corruptos, los que hacen correr la voz como falsa información. Tienen una gran responsabilidad y eso no puede ser. Y aquí estaré para decir, señores, basta. Otra cosa, discúlpame, sé que no se puede hacer publicidad, pero tengo que decir que me gusta mucho cuando encuentro gente que cumple con su palabra. Y hay una tienda aquí que lleva una marca internacional americana que se llama Home Depot y su gerente Ángel. Este señor tuvo un problema y este señor cumplió con su palabra. Entonces recomiendo la gente que tenga esta visión. No solamente defiende una marca internacional y su reputación, pero él cumple con su palabra. Cumplir con su palabra en cualquier oficio me parece fenomenal y hay que seguir, y yo siempre doy un aplauso a la gente que hacen esto. Muy bien. Bueno, pues está bien, ahí saludamos a todos los que ya nos están viendo y yo quiero dejarle una reflexión. El problema de nuestra sociedad radica en dos cosas: la corrupción y la impunidad. Porque no solamente se trata de la corrupción de los gobiernos, sino también la corrupción de las instancias sociales y las que están al servicio de la sociedad, que no tienen que ver nada con el gobierno. Y lo que es la impunidad, porque la misma corrupción hace que no se haga justicia. Así es. Es el serpiente que se mueve la cola, ¿no? Pues donde estamos también tenemos otros periódicos, ahí que circulan ya. Se nos estaba olvidando el Novedades de Chetumal, que ¿verdad? También circula, que está ya en la zona sur, y por supuesto en Cambio Diario, que son los otros dos que nos envían ya su información. Carlos Calzón dice: el tema de los arraigos domiciliarios es una patética invitación a la comisión del delito por parte de los funcionarios públicos, los mandarán a casita. Dice Isauro Polo, saludamos, a Naydius Brito también, a Moisés Solís, entre Tabo... Perdón, hay una diferencia entre arraigo y prisión domiciliaria. Arraigo domiciliario, dice ahí, a Cetina y Mendicuti. Sí, pero el arraigo domiciliario se prevé antes de someterse a proceso. A ver, explícame. Sí, el arraigo domiciliario es una figura que antes de tener elementos de prueba te someten a proceso. Entonces hay que diferenciar eso. Como una sospecha. Sí, exactamente, y te dan un tiempo para que en ese arraigo la autoridad se allegue de pruebas. Entonces hay una de las medidas cautelares es la prisión domiciliaria, que es el caso. Es el caso que está ahí, y Mandicuti como que se espera en la playa, ¿no? Con sus lentes de sol tranquilamente. Hijo, esa foto manda muchos mensajes. Lamentablemente, mensajes. Por eso ayer decía que la detención de a veces algunos funcionarios que se cacarea tanto, habría que esperarse a las resoluciones de los jueces. Sí, para no acusar también. He tratado dice, cada colonia y cada región deberá de organizar y ponerse entre los mismos ciudadanos de acuerdo en forma de bloques de seguridad en cada región y colonia de la ciudad. Y lo que es el centro de la ciudad, policías bien capacitados y bien uniformados, con cámaras y GPS, que se reporten a central con más frecuencia, que reporten cada vez que bajen de sus unidades, ya sea desayunar o atender algún reporte. Pues ahí están las sugerencias de los ciudadanos. Macarena y Cochea, es desalentador el panorama de los candidatos nacionales, estatales y municipales, que están llenos de buenas intenciones, pero que no tienen un buen equipo de colaboradores, ni un proyecto viable que ataque los problemas de raíz. Los ciudadanos nos sentimos desamparados, y mientras no se cumpla la ley y los intereses económicos compren, entre comillas, la justicia, estamos fregados como sociedad, dice Manuel Ramírez. Antes de que se vayan a opinar de la ley Chayote recién aprobada, entre Tabo, ya dejemos de estar viendo para atrás, tenemos que visualizar un mejor futuro para tratar de ser cada día mejores. Carlos Casado, efectivamente, una disculpa, Pepe, es una prisión domiciliaria. Saludamos a Nimrod, que también nos está viendo, y ahí está en Cambio Diario. Feliz día, borgistas, con el mismo tema de lo que es arraigo, o decías tú, es prisión domiciliaria, ¿no? Sí. Entonces, es lo que tenemos el día de hoy. Ya nos vamos a terminar el programa. De verdad, no quisiéramos, agradecemos todos los comentarios, pero ya tenemos aquí los desayunos que están servidos en esta mesa. Estamos transmitiendo, ¿dónde? Estamos transmitiendo en lo que es la Supermanzana 62 sobre la avenida Chichen Itzá. Aquí está Fish and Fries, antes de llegar a la avenida Palenque. Véngase usted aquí a desayunar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Está abierto aquí, el servicio es espectacular y excelente. Y como es costumbre, George, el invitado... Sí, pero hay que mencionar también que aquí, con generosidad y cariño, usted ofrecen 10 desayunos.
Así es, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Fantástico, fantástico. Bueno, ándale, omelette. Huevos revueltos con papas y sus frijoles, su aguacate y su... ¿Esto? Chicharrón. Es chicharrón. En verde. Chicharrón en verde, súper. Los huevos estrellados con... Preguntaba, Tavo, entre por los huevos, aquí están, Tavo, sobre la mesa. Ahí están, ahí están. Preparados de diferentes Así es, formas, preparados. pero aquí están los huevos y hay muchos, por supuesto. Para que tengamos pruebas, sí existen muchos huevos en México. Pónganse los huevos o cómenselo. Bueno, saludamos también a Apolo Cruz, al abogado, y a Carlos González. Bueno, el agua de sabor también no puede faltar. Así es. Ahí tenemos de tamarindo, de horchata y de limón, por supuesto. Limón. Pues ya nos vamos, ¿no, Pepe? Así es, bueno, les recordamos ahí que tenemos el programa de dar 10 desayunos gratuitos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si usted conoce a alguien que no tenga para el desayuno, haga el favor de traérnoslos y le proporcionamos un desayuno como los que está usted viendo aquí. Pues nos vemos mañana, Martín, George, muchas gracias. Que tenga una buena semana. Nos vemos el próximo jueves. Ándale. Siempre es un encanto estar con Bendiciones, Tavo, entre y también un